En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, noches. El día de hoy, en vez de el orden de la adoración al anochecer, como pueden ver, está en penumbra la habitación. Vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy y saber qué es lo que la Comunión Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal de Costa Libre de Costa Rica, celebra hoy, martes 11 de mayo del año 2021. Y vamos entonces a proclamar el Evangelio. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, y ya iba a pasar junto a ellos. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida él les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento, y ellos se quedaron muy asombrados, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Y ahora ponemos la luz para hacer una cortísima reflexión. Si quiero que vean la imagen, es un dibujito en donde Jesús está caminando sobre el agua y llega a la barca donde están sus discípulos. Ahora permítanme para poner la cámara de manera que no quede yo así muy tirado sobre, que solo la cara se me ve. La estola a veces hay que arreglarla un poquito. Muy bien. Hoy nuestra iglesia y la iglesia universal, porque la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo es la comunión de todos los que confesamos a Jesucristo como nuestro Mesías y Salvador y somos bautizados. Ese es el cuerpo místico de Cristo, independientemente de cómo le llamen unos y cómo le llamen otros. Unos pensarán de una manera, otros pensarán de otra manera, pero esa es la iglesia de Cristo, en verdad. El día de hoy celebramos a dos personas, a Johann Arndt, que vivió del 27 de diciembre de 1555 al 11 de mayo de 1621. Fue un teólogo luterano alemán nacido en Wallenstedt, Anhalt, y fallecido en Celle. Cursó estudios en varias universidades y está considerado como uno de los precursores del pietismo, corriente dentro del luteranismo que ganó fuerza a finales del siglo XVII. Y también conmemoramos
a Jacob Boehm, quien se estima que nació el 24 de abril de 1575 y vivió hasta el 17 de noviembre de 1624. Fue un místico y teólogo luterano. Fue un importante vínculo de transición entre el maestro Eckhart y Nicolás de Cusa por un lado y Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Friedrich Schelling por otro. Su extensa obra, nacida de la intuición intelectual, ha influido durante siglos, sobre todo en filósofos y teólogos. Su motivación fueron las cuestiones acerca del origen del bien y del mal. Escribió obras como Árbol matutino naciente o sobre los tres principios de la esencia divina. El Evangelio nos relata cómo Jesús ha enviado. Lo vamos a repetir versículo por versículo, vamos a hacer un pequeño resumen. Envió a sus discípulos después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Recuerdan ustedes que contaron que eran 5,000 hombres, independientemente de las familias? Entonces eran muchísimo más gentes con los niños y las esposas y todo eso, y tenían hambre, y entonces llegaron y le dijeron a Jesús, mándalos a sus casas, y él les dijo, no, ¿por qué? Es que tienen hambre. Entonces, denles ustedes de comer. Y se juntaron. Parece que un niño trajo 5 panes y 2 peces. Y con eso se llenaron todas aquellas multitudes, comieron, y todo salió muy bien, que sobraron 12 cestas de comida así grandísimas, con lo que sobraba. Después de eso es que Jesús viene a esta parte del Evangelio, en donde los manda a Betsaida y él se queda orando en el monte. Jesús siente una gran compasión por la gente, porque están como ovejas sin pastor. Sin embargo, los discípulos tienen dificultades al remar porque van remando contra corriente. Jesús viene caminando sobre las aguas. Pareciera, inicialmente, el texto inicial nos decía que como que iba a pasar de lado, pero al oírlos que gritaban y que estaban asustados, Él les dice, no teman. Y nos dice a nosotros hoy, no teman, soy yo. Y se sube al arca, se calman los vientos. Y los discípulos, que no habían entendido el milagro de los panes y los peces, porque tenían, dice, inicialmente las palabras eran el corazón endurecido. Nosotros hoy decimos que tenían cerrado el entendimiento. No habían logrado comprender eso. Pero Jesús, en su inmenso amor, sube entonces a la barca, habla con ellos y todo viene en paz. Y eso es lo que yo pienso que yo debo hacer y recomiendo a cualquiera hacer. Poner todas nuestras angustias, esos vientos, esas aguas agitadas, entregárselas a Jesús. Entregar mi alma agitada a Jesús y Él nos calmará. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invitadísimos para el domingo, 10 de la mañana, Facebook, la Santa Eucaristía. Nos vemos. Hasta luego.